Quisiera pedirles permiso para no hablar de esto, sino dedicarme a lo que el Uruguay, a mi juicio, ha venido construyendo, y no solo en los tiempos que corren, sino a lo largo de su historia, para enfrentar dificultades como las que hoy vivimos. Quisiera concentrar mi comunicación en ese enfoque, y por eso el título de la charla, la confianza como fortaleza. Con lo cual va dicho que estoy convencido que el país ha construido fortalezas y que una buena síntesis de esas fortalezas que ha construido Uruguay a lo largo de su historia se llama confianza. La elección de la estrategia como camino o trayectoria para alcanzar los objetivos es absolutamente fundamental como componente de la actividad política. Y lo son, desde luego, el conjunto de instrumentos o de herramientas que se eligen como parte de las políticas públicas para buscar esas reacciones humanas, esas conductas en los seres que integran una sociedad y tratar, en lo posible, en la medida del político, que sean coherentes con lo que se busca. Esto es lograr la reacción buscada. Si se quiere estimular una inversión, que la inversión se haga. Si se quiere estimular una innovación, que la innovación se realice. Si se quiere mejorar la salud de la sociedad o su educación, que estos objetivos se consigan. Pero objetivos, estrategia, instrumentos son el alma de la política. Y los instrumentos en particular no son otra cosa que el uso del poder. Política y poder son dos elementos que siempre van a ir juntos, al servicio de las finalidades que se persiguen. Entonces, hay que tener valores, pero hay que tener lineamientos estratégicos. Esto es un rumbo que marque en la sociedad la orientación de la trayectoria con esa perspectiva. Uruguay ha vivido un proceso de diversificación en los últimos tiempos, desde el punto de vista económico propiamente dicho, mercados, productos, orígenes de la inversión, que han sido muy fructíferos para el país, a tal punto que, lo señalaremos en un par de minutos más, a esta altura la diversificación se ha convertido en diferenciación. Uruguay es un país distinto al que, por ejemplo, muestran en este momento otros de la región. Y es distinto porque esas diferencias se han construido. Esas diferencias tienen mucho que ver con los aspectos no materiales de la inserción internacional del país, con los valores que se defienden, porque lo identifican a Uruguay, lo diferencian a Uruguay y hacen de Uruguay, entre otras cosas, un país que atrae los aspectos materiales del desarrollo, la producción, el comercio, la inversión, el empleo, etc. Quiero señalarles esto porque no podemos limitar la apertura a los aspectos materiales. Es muy importante tener en cuenta la potencialidad de los que no lo son, entre otras cosas, para entender los resultados que se alcanzan. Y ha sido a partir de estos valores y a partir de estos lineamientos estratégicos que se realizaron transformaciones muy profundas, que demuestren fehacientemente que el ministerio ni es un tesorero, ni se limita a cuidar los equilibrios macroeconómicos que son imprescindibles, lo repito una vez más.
muchas veces he dicho, y déjenme repetirlo hoy acá, yo no conozco una sola experiencia positiva en el mundo, experiencia positiva y sostenible en el mundo que haya tenido lugar en el desorden macroeconómico. No conozco ninguna. Y por eso los considero imprescindibles. Y al mismo tiempo considero que un Ministerio de Economía no se puede limitar a cuidar esos equilibrios y desembarazarse de lo que es la imagen estructural fundamental de un proceso de desarrollo económico y social. Entonces, repasemos. Este país ha cambiado profundamente su sistema tributario, ha cambiado la administración y la gestión de su deuda pública, ha cambiado los regímenes de estímulo a las inversiones, ha cambiado la forma en que se combaten los abusos de posiciones dominantes, ha cambiado el acceso a los concursos de empresas en dificultades, ha cambiado la coordinación macroeconómica entre el Ministerio de Economía y el Banco Central del Uruguay, ha cambiado las prácticas de supervisión y regulación de las instituciones de intermediación financiera, ha cambiado la red de estabilidad financiera, ha cambiado el tema de la protección del ahorro bancario, que nunca había tenido antes y ahora tiene, ha cambiado los mecanismos de resolución de las crisis en el sector, ha incorporado la era de la inclusión financiera. Todos estos son cambios de estructura. Hagamos la valoración que hagamos, tengamos una imagen positiva o negativa de sus resultados, pero son cambios de estructura, son cambios de larga duración, que obviamente podrán ser áreas de objeto de nuevos cambios en el futuro, y ojalá lo sean cuando lo necesitemos. Pero son cambios estructurales que hacen que apreciemos desde este punto de vista que la suerte del Uruguay es la suerte que construimos entre todos, no la que nos viene de afuera, para bien o para mal. Es la suerte que entre todos acuñamos cuando concebimos definiciones políticas, pero sobre todo a través de los miles y miles de decisiones que motivan esas políticas públicas y que son las que hacemos nosotros todos los días como seres humanos. De eso depende el destino del Uruguay. Ha sido por este camino, a mi juicio, que Uruguay construyó confianza y que eso es una fortaleza para el país. Construyó confianza y al mismo tiempo es uno de los capitales intangibles que le van a permitir a Uruguay, a través de las decisiones de sus gobernantes, de las reacciones de la sociedad, encarar las dificultades de la hora, las dificultades actuales, las que nos plantea el mundo, los desafíos que nos plantea el mundo. Ha sido por este camino, y ahora permítanme llegar al terreno de lo material en lo que refiere a confianza. Ha sido por este camino que Uruguay llegó a la tasa de inversión más alta de su historia. Uruguay no podría tener una tasa de inversión de 24 puntos del producto como tiene hoy si no hubiera confianza en este país. Lo primero que necesita un inversor nacional del exterior, público o privado, es confiar en lo que está haciendo. Y no una confianza en lo inmediato, sino una confianza en la perspectiva estratégica, en el rumbo. No hay inversión sin confianza. No llegan las inversiones de España si desde España no se confía en el Uruguay. Y la verdad es que el volumen, como decía el señor embajador, de inversiones que han llegado de España
ha sido absolutamente relevante para el país. Entonces, cuando nosotros observamos esto, y cuando observamos, déjenme compartir algún dato estadístico, no los voy a cansar con números hoy, sino más bien quiero seguir poniendo el acento en los conceptos. En los primeros 4 meses de este año, que es un año de dificultades, obviamente, no necesito fundamentarlo, se aprobaron 177 proyectos de inversión en Uruguay. Repito, en los primeros 4 meses de este año, por un volumen de unos 800 millones de dólares. Y déjenme que les diga que desde que se aplica el nuevo régimen de promoción de inversiones, este ha sido el tercer cuatrimestre más importante desde aquel origen. Este primer cuatrimestre de 2015, año difícil, si los hay. Sin embargo, en el Uruguay se sigue invirtiendo. Fue así también que hemos llegado a una posición financiera como nunca habíamos tenido en Uruguay, ni siquiera en las buenas épocas de esta última década. No solo por la red de estabilidad y seguridad financiera que se ha construido, sino por los resultados concretos que se están obteniendo. Recién decíamos, tenemos la tasa de inversión más alta de nuestra historia y eso es confianza. Ahora tengo que decir que tenemos la menor deuda neta de nuestra historia y eso también es confianza. Porque la deuda neta, dada el enorme volumen de las reservas internacionales que tiene hoy Uruguay, ha descendido a poco más de 21 puntos del producto y nunca habíamos tenido eso. Pero lo más importante es analizar la composición de esa deuda y percibir que más de la mitad de la misma está contratada en moneda nacional. ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama confianza o no se llama confianza? Un 94% de la deuda pública del Uruguay está contratada a una tasa fija de interés. Repito, 94%. Y eso es confianza. Nadie arriesga en contratar una deuda con un acreedor en dificultades o en el que no se confía a una tasa de interés que no cambia. Una duración media de esa deuda que supera los 15 años. Son 15 años y medio la duración media de la deuda uruguaya. Y eso es confianza. Una liquidez del gobierno central que nunca habíamos tenido. Hoy el gobierno central, y quiero dar este indicador porque muchas veces se puede decir, bueno, las reservas son altas, pero no son reservas de alta disponibilidad ni de libre disponibilidad, y es verdad el argumento. Entonces yo quiero manejar otro, quiero manejar la liquidez que tiene el gobierno central, no el Banco Central u otras instituciones del país, sino el gobierno central, y en particular el Ministerio de Economía y Finanzas. El gobierno central tiene hoy una liquidez de 6 puntos del producto, una liquidez de 3.600 millones de dólares. Pero a ello hay que agregar las líneas de crédito contingente que tenemos con los organismos multilaterales, por ejemplo. Y con los organismos multilaterales tenemos líneas de contingente que representan 3,5 puntos del producto. O sea, el Uruguay tiene una enorme solidez financiera. Y eso no se conquista sin confianza. En el Uruguay se sigue confianza y las demostraciones han sido permanentemente importantes. En febrero de este año reabrimos un bono global por 1.200 millones de dólares y lo colocamos a 2050 a una tasa fija de 5%.
créanme, hay muy pocos países en el mundo que hoy puedan realizar una operación de este tipo. Y si vamos a las colocaciones internas, vuelvo a repetir, no los quiero aburrir con cifras y estas son las últimas. A principios de abril se realizó una emisión de notas del Tesoro en el Ministerio de Economía y Finanzas a 3 años de plazo, en pesos nominales, repito, en pesos nominales. Y esa emisión de notas del Tesoro en pesos nominales tuvo una tasa de interés de corte apenas superior al 13%, con un 8% de inflación, en términos reales se sigue pagando un 5% de interés. Pero luego las emisiones posteriores se registraron todas a tasas de interés decreciente. O sea, no se mantuvo el 13% de interés de la emisión que estoy mencionando. Las que se realizaron en abril y en mayo, sea en moneda nacional, sea en unidades indexadas, fueron a tasas decrecientes. Entonces, esto no tiene otro nombre que no sea el nombre de confianza. Y por eso Uruguay no solo recuperó su grado inversor, sino que lo sigue mejorando. La semana pasada, una conocida calificadora de riesgos de deuda soberana en el mundo elevó dentro del grado inversor un escalón más la calificación de Uruguay. Y es la primera vez en la historia que Uruguay tiene a 2 grandes calificadoras de riesgo, no solo manteniendo el grado inversor cuando otros lo están perdiendo, sino elevándolo dentro de la categoría. Eso es confianza, que es, como decíamos hoy, un capital fundamental. Gobernar es arriesgar. No conozco ningún gobierno que transforme un país sin arriesgar. Alguien ha dicho a veces que el principal riesgo de un gobierno es fracasar. Yo no comparto esta afirmación. Creo que el principal riesgo de un gobierno es flotar y tratar de aprovechar condiciones buenas creadas en el pasado y no hacer mucho más que eso. No va a ser este el modus operandi del gobierno actual. El gobierno actual tiene importantísimos desafíos que encarar. En materia de capacidad humana, basta pensar en la educación, el sistema de cuidados, que es una parte importante del programa del gobierno, la seguridad pública, preocupación fundamental de la población uruguaya. El gobierno tiene enormes desafíos en materia de potencial físico y en particular infraestructura, transportes, comunicaciones, servicios portuarios, energía, y obviamente no podrá desconocer estos desafíos y estas responsabilidades, que en buena medida van a tener que estar contempladas en esa expresión financiera del plan de gobierno que es el presupuesto. La gran característica que tendrá que tener este presupuesto del Uruguay es saber articular las restricciones fiscales que derivan de las condiciones complejas del mundo y de la región, de la desaceleración que el propio Uruguay está viviendo hoy, con los compromisos asumidos. Porque es cierto aquello de que el ministerio no está solamente para los equilibrios macroeconómicos, pero sin equilibrios macroeconómicos no solo pueden arriesgarse severamente los compromisos contraídos, sino que es muy probable que perdamos las conquistas alcanzadas hasta ahora. Y por eso tenemos allí un desafío muy importante de prudencia y de cautela.
Ahora quizá ustedes estén pensando con prudencia y cautela no alcanza. Y yo digo, tienen razón si están pensando eso. Por eso es que estamos haciendo una gran convocatoria al sector privado para que participe en un proceso de inversiones que el sector público por sí solo no puede realizar, porque no tiene la posibilidad fiscal de alcanzar los niveles que el país necesita. Y por eso es que vamos a apelar intensamente a los mecanismos de participación público-privada.